Acá me dan dos puntos, el punto P y el punto Q, y me dicen que encuentre el vector PQ. El vector PQ, siempre que uno tiene que encontrar un vector a partir de puntos, siempre tengo que pensar en esto. Hay que hacer extremo menos origen, porque el vector PQ no es lo mismo que el vector QP. Lo que sí ocurre cuando uno cambia de sentido es que el vector queda con las componentes cambiadas, negadas. Es decir, si yo hago PQ, hago extremo, que es Q, 5, 5, menos P, que es 1, 2. La resta y la suma de vectores se hace componente a componente, las componentes de X con las componentes de Y. ¿Sí? 5 menos 1, 4, y 5 menos 2, 3. Si ustedes le dijeran, y haga el vector QP, también así nota cuál es la diferencia. Bueno, si quiero hacer el vector QP, lo que hago, el extremo es donde me está marcando la flecha y el origen es de donde sale la flecha. P, ¿quién es? P es 1, 2, menos, réstele Q, que es 5, 5. Si nosotros ahora restamos esto, decimos 1 menos 5 es menos 4 y 2 menos 5 es menos 3. Ah, mirá, este era 4, 3 y este quedó menos 4, menos 3. Exactamente, porque en realidad lo que produce esto es justamente, si yo tengo este vector que va de acá para allá, si yo lo hiciera al revés, tendría que ser este vector. ¿Ves? Entonces, tiene que ser un vector que me va a cambiar el sentido. Me va a cambiar el sentido. ¿Ves? Si yo lo represento, fíjense, lo que ocurre geométricamente es esto. Este era el vector 4, 3, que era el vector PQ. El QP va a ser esto en el origen. Va a ser esto. Va a ser un vector que va a tener la misma inclinación, la misma longitud, pero va a tener un sentido contrario. ¿Será así? Y bueno, grafiquémoslo, miren. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y para abajo era menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y vengo y esto me da por acá. Y si yo ahora trazo esta recta, desde el origen hasta ahí, me doy cuenta que este es el vector, ¿ve? Y está bien, es un vector que tiene sentido contrario. Tiene la misma magnitud que este, tiene la misma inclinación, porque tiene la misma inclinación, estos ángulos son opuestos por el vértice, pero también tiene sentido contrario. Igual eso del ángulo es entre paréntesis, porque en realidad los ángulos se miden desde acá. Este ángulo tiene un ángulo alfa, pero este tiene este ángulo. Es decir, este ángulo me sirve acá, pero me sirve para saber que cuando yo quiera calcular el ángulo de este vector, van a ser 180 grados que recorro acá más estos alfa. Es decir, ejemplo, si estos fueran 53 grados, por ejemplo, este ángulo de acá, de este vector, serían 180 más esos 53 grados. Porque yo sé que hasta acá recorrí un llano, 180, más estos que son iguales porque son opuestos por el vértice. Bien, eso es lo que tiene que ver cuando uno arma vectores. Acá también yo les decía, esto de la inclinación es lo que tiene que ver con la dirección y la tangente de un ángulo es lo que me marca la dirección, que es la pendiente. Y esa pendiente justamente porque es la tangente de esto, era cateto opuesto sobre cateto adyacente, y como y sobre x es la pendiente, por eso que la tangente del ángulo me da m. Eso es lo que me da la tangente del ángulo. Es más, la que nosotros sacamos hace rato, la pendiente que nos dio 2/5, nosotros podríamos decir, che, y si esa pendiente dio 2/5, entonces nosotros podríamos saber cuál es la inclinación de esa recta. Sí, podríamos saberlo. Tendríamos que tomar nuestra calculadora y hacer esto. Usar la operación contraria a la tangente y aprieto Shift tangente y me aparece ese tangente a la -1 y ahora pongo 2/5. ¿Esto que me va a dar? El ángulo de inclinación. Es decir, esto acá me dice que esto tenía 21,8 grados, esa sería la inclinación. 21 grados, 48 minutos, 5 segundos, tendría de inclinación esa recta o ese vector. Ahora vamos a hacer un ejercicio de ese.
Muy bien, y en este caso, esto lo hice, si bien en el práctico dice que lo haga gráficamente, yo acá lo estoy haciendo algebraicamente. Igual hay que hacerlo así también. Ustedes tienen estos dos vectores y le dan un cálculo como un cálculo combinado. Le dicen que suma el vector u más el doble del vector w. Yo escribo u como está, 2 por el vector w. Estos son operaciones vectoriales. Un vector se representa por un paréntesis, ¿sí? Separado por una coma. Y directamente uno escribe lo mismo, acá hace distributiva, se cumple esa propiedad y después suma componente a componente. Menos 5 más 2 es menos 3 y 3 menos 4 es menos 1. Esto es lo que me dio el vector resultante de esta operación.